Y está con nosotros el señor Sergio Castro desde los Estados Unidos, el militar, formó parte del grupo de inteligencia de los 300 en el gobierno de Evo Morales, Yanine Áñez y el propio Arce Catacora. Con él vamos a conversar de una temática interesante. Le pedimos por favor que habilite la cámara mientras José Antonio hace el preámbulo necesario. Adelante, José Antonio. No, pues usted lo conoce a Sergio Castro. Seguramente dice, si Samuel puede salir sin imagen, ¿por qué no puedo salir yo? Yo también. No, yo. Ya, ahí está. Listo. Ahí está. ¿De qué Sergio hablamos Castro. con el señor Sergio Castro? ¿Qué hay detrás de Cosmil y los militares? Bueno, pues al parecer hay todo un entramado de corrupción, de todo lo que puede haber en lo que respecta precisamente al sector público. Así es que lo vamos a presentar a don Sergio Castro, quien no lo vemos desde el año pasado y al parecer está más ruboroso, ¿no? Lo veo más joven, ya que no lo vemos desde el año pasado, querido Douglas. ¿Cómo estás, Sergio? Habilitas el micrófono y te empezamos a escuchar también en este primer contacto del año. Bienvenido, buen día. Querido Douglas, querido José Antonio, a través tuyo a toda tu audiencia, desearles un próspero año nuevo, que todo salga excelente para ustedes y que la población empiece a tener un criterio más objetivo y empiece a hacer lo que nos hace falta, leer, ¿no? Y también en el contexto de la lectura les van a empezar a ayudar a las personas a poder entender lo que los políticos tradicionales generalmente tratan de orientar, tratan de modificar y tratan de orientarnos para que las personas en nuestra ignorancia o el desconocimiento que tenemos sobre las cosas sigamos creyendo, ¿no? Entonces, en ese tintero y sin necesidad de entrar en polémica, me gustaría aconsejar a las personas que lean dos cosas, ¿no? Uno, que es un libro que lo escribió Lenin, que es una de las personas en Rusia que es padre del comunismo y demás, y habla de un libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Es un libro escrito por Lenin, y ahí te empieza a desglosar qué es el imperialismo y cómo llega a ser la fase final del capitalismo, que prácticamente el título lo dice todo. Y me gustaría que más adelante puedan leer también lo que es la relación del marxismo-leninismo, que el cual habla que el socialismo es la etapa transitoria hacia el comunismo. Entonces, discrepando con tu anterior panelista, no puedo hablar que el socialismo es una cosa y el comunismo es otra cosa, que nace el comunismo y en oposición al comunismo nace el socialismo, cuando en realidad es el comunismo una teoría utópica donde la población se regula por sí sola, donde prácticamente ya no se necesita de un gobierno dentro de lo que es la estructura del Estado. Y para poder llegar a esa etapa donde la población es tan perfecta, se necesita una transición, y la transición es el socialismo, ¿no? Y el socialismo es lo que, en base a los iluminados de los presidentes, iluminados socialistas, nos logran orientar al pobre pueblo ingenuo cómo llegar hacia el comunismo. Entonces, como decía Lenin, que el imperialismo es la fase final del capitalismo, de acuerdo a lo que habla y se analiza lo que es el marxismo-leninismo y todos los enunciados como el Capital y el Manifiesto Comunista, se puede ver que el comunismo es la fase final del socialismo, ¿no? Entonces, les dejo el cito en tintero y que puedan averiguar qué es el término de la socialdemocracia con relación al socialismo y qué se alude sobre esto en cuanto a la redistribución de las riquezas mediante la aplicación de sistemas fiscales progresivos, entre comillas. Entonces, ahí vamos a poder entender un poquito más lo que las personas nos quieren decir y en realidad cuando nos mienten y cuando no nos mienten, o cuando se conoce o no se conoce. Entonces, leamos un poco. Muy bien, perfecto. José Antonio Rivas, entremos en tema, descubramos qué hay detrás de Cosmil, porque en todos lados se cuecen habas, ¿no? Así que, a ver, ¿qué nos tiene que contar José Antonio y también Sergio? Adelante, por favor, con ustedes. Y bueno, Sergio, en la pre-entrevista hablábamos de lo que está pasando en Cosmil, lo que va a pasar y todo lo que significa precisamente el manoseo
de este ente que debiera ser de protección y de cuidado hacia los militares, pero que está siendo utilizado inclusive políticamente, Sergio? Mira, querido José Antonio, existe ahorita una manipulación y va, creo que en relación a lo que ya habíamos hablado anteriormente con el tema de la generación de escenarios y el tema de generar una molestia al interior de las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas puedan salir. No, es como lo decía Juan José Zúñiga en algún momento y algún análisis que yo les realicé al mismo Juan José Zúñiga, de que ellos ya están prácticamente en la línea de utilizar al alto mando militar para que sea el alto mando militar el que destruya al interior de las Fuerzas Armadas, las propias Fuerzas Armadas, las cuales van a tener que ser sustituidas por una milicia bolivariana bajo otro término, ¿no? Una guardia civil, un movimiento social, llámese lo que se llama, no va a dejar de ser una guardia bolivariana o un movimiento miliciano como tiene Venezuela, ¿no? Que son las milicias bolivarianas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Mira, primero ocurrió con el tema del autogolpe, que fue una ejecución que me costó prácticamente mi exilio cuando empecé a rechazar las órdenes que recibí de Juan José Zúñiga para poder continuar con los planes del autogolpe. Inicialmente, el 2023, recibo la orden para poder orientar la imagen política de Juan José Zúñiga, identificando los actores que le puedan generar la misma, para que Zúñiga pueda posteriormente generar una transición por orden del presidente del presidente Luis Arce, para que Zúñiga sea el próximo presidente transitorio en Bolivia bajo la aceptación del pueblo boliviano. Entonces se identificaron 4 actores, ¿no? Mujeres, niños, ancianos y animales. No todo en un entorno que lo empiezan a manejar sociales, por eso que se hacen diferentes campañas, etcétera, etcétera, ¿no? Entra Juan José Zúñiga a la cárcel y demás. Ahora, ¿qué está aconteciendo en lo que alguna vez hablamos de que va a volver a generarse un tema de un movimiento o de una salida militar, como algunos dijeron, que no estoy de acuerdo con ese término, de la sonada militar, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Incluso hubo un diputado que habló sobre lo que fue la relación histórica en Chile, que primero hubo un intento de autogolpe, pero después hubo un golpe de Estado, ¿no? No sé si se acuerdan que lo hablamos también en este programa, que va para mí en relación a lo que ellos están buscando hacer, ¿no? Entonces, en ese contexto, vamos a hablar sobre lo que está aconteciendo actualmente y no sobre, como alguien me dijo, de que hablo sobre solamente escenarios futuros. Entonces, vamos a hablar de lo que está aconteciendo. Ha salido recientemente en la página oficial de COSMIL un convenio, que te lo acabo de mandar, querido Douglas, que es un convenio interinstitucional entre COSMIL, que es la Corporación del Seguro Social Militar, creado por los militares, mantenido por los militares, sostenido por los militares, y lastimosamente mal administrado por el personal civil que los militares permiten que lo administren en el robo de los aportes que hace cada militar desde que egresa del colegio militar o de la escuela de sargentos hasta el día que se jubila, ¿no? Te hablo de 35 años de aportes ininterrumpidos, ¿no? Que se realiza. Es un descuento que nosotros nos hacen automáticamente. Como una vez les expliqué, el militar se jubila. COSMIL sirve para muchas cosas, no solamente para el término de salud. También COSMIL proporciona dentro de lo que es el sistema militar o dentro de los militares como un banco, si vale el término, que les realiza préstamos a los militares en un interés muy bajo, ¿no? Porque es dinero administrado por ellos. COSMIL ayuda en el tema de acuerdo a la ley para poder hacer la compensación de la jubilación de los militares, que es el tema que se discrepa mucho cuando se habla de que los militares se jubilan con el 100%, que en realidad es falso. El militar se jubila más o menos con un 80% de lo que llega a ser su última papeleta de pago aproximadamente. Entonces, ¿qué hace la ley? Es el anterior sistema que lo manejaban las AFPs, es un sistema público. Entonces, lo que hacía COSMIL era pasar como ente contratante o ente aportante, no sé el término correcto, pasaba hacia las AFPs un porcentaje de acuerdo a lo que nosotros nos descontaban. Es decir, el militar paga sus aportes a la AFP para su jubilación y paga sus aportes a COSMIL
para su jubilación. De lo que paga Cosmil, el 80% de los aportes, prácticamente la mayoría de los aportes, se van a la compensación de jubilación. Entonces, cuando yo me jubilo, las AFPs me dan a mí lo mismo que le dan a cualquier ciudadano, de acuerdo a mis aportes y el tiempo de trabajo. Pero es Cosmil la que coloca esa diferencia de un 30% más, lo que hace que el sueldo del militar se suba, a diferencia de la policía, que no se jubila con una jubilación más grande como la que se jubila el militar, a comparación de la policía y de los demás civiles. Es por eso que nosotros nos jubilamos con un poquito más. Pero fuera de ese detalle, hay un aporte de un porcentaje que va como el 5%, que va a lo que es el tema del seguro médico. Entonces, ese 5%, que prácticamente es poco, genera que Cosmil tenga un hospital autosustentable, ¿no? Que contrate a su propio personal médico, haga sus compras de equipos, etcétera, su infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con Cosmil, con ese 5%? Los militares solamente tenemos derecho a afiliar a nuestra esposa, ahora que nos han obligado muy recientemente, en el caso de que el militar no sea casado y tenga su concubina, tiene que afiliarla porque se considera una esposa de hecho, cuando ya se entra en la rama de esposa de hecho, o a los hijos hasta los 25 años, en el caso de que el hijo no esté estudiando. En realidad es hasta los 19 años, y desde los 19 años para adelante hay que ir presentando papeleta de estudio, certificado de estudio, notas de la universidad, para que le puedan extender de los 19 hasta los 25 años, en el caso de que el niño está estudiando, o el joven o la persona está estudiando. Más de los 25 años ya pierde el seguro médico. Pero se ha realizado un convenio, mira, y con ese 5%, nosotros pagamos 5%, ¿no? Que va para el tema médico. Entonces, esa parte de lo que nosotros pagamos, muchos militares agarran y dicen, bueno, Cosmil no es tan malo, pero tampoco está tan bueno. No es un seguro médico muy excelente. La ventaja que tiene Cosmil, digamos, es de que está automatizado en su sistema. Yo puedo hacer la cita médica a través del internet, o puedo ir y hay una máquina y hacer. Entonces me evita a mí las colas que hay en las otras cajas, donde amanecen y todo el mundo ve que hacen colas prácticamente toda la noche y demás. Sí. Dime, José Antonio. Pero, hay que reconocer que la atención que brinda Cosmil es mucho, mucho mejor que la atención que brindan las otras cajas. Eso hay que saberlo reconocer, ¿no es cierto? Entonces, ¿también recibe algún tipo de subvención por parte del gobierno, tomando en cuenta que, como dices, 5% que aporta el militar es muy poco? Mira, no existe ninguna subvención con relación del gobierno hacia Cosmil. Al contrario, existe un ultraje se prestó en varias ocasiones, le sigue prestando. Hola, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿me escuchas? Hubo un pequeño en realidad lo que ha pasado es que Cosmil le ha prestado plata al gobierno, y es el gobierno el que le debe aportes a Cosmil, le debe dinero a Cosmil. Entonces, ¿qué se ha hecho con el tema del dinero? Por decirte, tú antiguamente aportabas el 10% de tu sueldo, por darte un ejemplo. Entonces, cuando Cosmil le ha prestado dinero al gobierno y el gobierno nunca le ha devuelto ese dinero, cuando las personas se han tenido que jubilar y se ha tenido que hacer la devolución de aportes, ya no había el dinero. Entonces, nos hicieron pagar a nosotros activos. Mira, yo en los 15 años que he estado activo y los 20 años que he estado en el ejército, en todo ese periodo ha debido haber unos 3 incrementos al presupuesto de Cosmil que nos han hecho a nosotros. Es decir, si yo antes pagaba el 10% cuando egresé del colegio militar, en el transcurso de mi carrera hubo ese problema de que el Estado nos debe plata a Cosmil, y como no pagó, no había dinero para pagar a los que se estaban jubilando el tema de su devolución de aportes. Entonces, ¿qué nos hicieron? Nos subieron de 10% a 11%. Después nos subieron a 12%. Entonces, cada vez hay un integro mayor que ha habido, porque tiene que compensarse la deuda que tiene el Estado hacia el gobierno. 2, el tema de si bien es un hospital militar y la salud, bajo la primicia de que la salud es un derecho a la vida y que está dentro de la constitución política del Estado, existe una vulneración de los derechos humanos hacia las personas que realizan el servicio militar obligatorio por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno
les obliga a las personas mayores de 18 años y varones a que presten el servicio militar obligatorio. Pero ese ciudadano, en el transcurso del año que está prestando el servicio militar obligatorio, se enferma, tiene un accidente, le ocurre alguna afección médica, sea producto del clima, de las condiciones meteorológicas, de la demografía del terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona, ese soldado, tiene que ir a ser atendido médicamente. Se supone que el Estado le cubre un seguro médico al soldado que nunca se ejecuta, y debería ser el Estado quien cubra las necesidades médicas del personal al cual le está obligando a cubrir un servicio obligatorio. Entonces, ¿qué hacen? Se lo encajan la deuda a Cosmil, y Cosmil hace la atención básica sobre el sistema del soldado, no es la misma atención. Entonces los llevan incluso a Cosmil, hay un pabellón de soldados dentro de todos los Cosmiles, les atienden prácticamente con los remanentes, tratan de jalar la medicina hacia el soldado, porque el seguro médico de Cosmil no cubre al personal de soldado, pero le encajan, ¿no? Tú, José, querido Douglas, que has estado en el servicio militar, has debido ver algún camarada que ha debido terminar internado y atendido por Cosmil, cuando en realidad la cobertura de Cosmil no está hacia el personal de soldado. Entonces, ¿qué le dice el Estado? Cubrí y luego te voy a devolver, fuera de la deuda de préstamo que le hizo Cosmil en varias oportunidades en la gestión de Evo Morales, se hace la atención médica hasta ahora. Entonces, hay un déficit que afecta. Entonces, si bien Cosmil tiene un seguro médico mucho mejor con otras comparaciones, pero al interior de Cosmil también existen problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene algún problema de salud, que me ocurrió alguna vez, necesitaba un medicamento y me decían, no hay, solamente hay paracetamol, tenemos un montón de paracetamol, pero usted necesita salbutamol, por decirte, ¿no? Date un ejemplo tonto. Entonces, vaya y haga la compra de prestaciones y luego hace para que le devuelvan el dinero a través de la factura, y es un trámite que a veces nunca te lo dan, o tienes que buscar ese rato, o hay medicamentos que no cubren, etcétera, etcétera, ¿no? Y Cosmil La Paz es el que está mejor equipado, a diferencia de las regionales que están abandonadas, ¿no? Si vale el término, pero eso es por la mala administración interna de Cosmil. Entonces, fuera de todo ese detalle, si Cosmil está para nosotros medio que mal, porque para mí Cosmil estaba medio que mal, imagínate lo que están el resto de las cajas, y en eso tienes razón, José Antonio, imagínate cómo están el resto de las cajas, cómo está el resto de la institución. Entonces, cuando tú haces un convenio, querido Douglas, buscas generalmente mejorar el servicio e irte a algo que está mucho mejor que vos, que te va a redituar mucho más, que está fuera del alcance o dentro de del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Cosmil? Cosmil ha hecho un convenio que le han obligado prácticamente, que, bueno, ni siquiera le han obligado, es un negociado que está manejando ahí los militares que están al mando de la Junta de Cosmil, que es el comandante del Ejército, el comandante de la Fuerza Aérea, el comandante de la Naval, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, y que delegan al gerente general de Cosmil, que es un negociado. O sea, está corriendo plata ahí. ¿Qué negociado? De la TAM, mira, explícame un poquito el negociado. Es un negociado en el cual están entregando Cosmil al gobierno. Prácticamente están destruyendo Cosmil, y las personas más afectadas en este negocio que están realizando, ya sea por cargos o ya sea por dejarles robar, porque el gerente general de Cosmil está robando la plata a través de toda la institucionalidad, a través de todo lo que empieza a manejar. Por eso te digo, Cosmil tiene préstamos de vivienda. Hola, Sergio, ¿me escuchas? Sergio, Cosmil maneja, dime. ¿Qué acaso Cosmil no es Estado? Digo yo, o sea, tampoco es propiedad exclusiva de los militares, porque los militares están bajo la tuición del Estado. Su comandante general es el presidente maneja el Estado. ¿Por qué dices que los militares le están entregando Cosmil al Estado? Y además mencionas de que hay un negociado entre los militares y el Estado. Explícame eso, por favor. Mira, querido Douglas, si bien las Fuerzas Armadas son dependientes dentro de la estructura orgánica del gobierno, pero la administración y el manejo de los recursos propios generados por propio personal no. Porque siempre hay... decirte, bueno, que sí, me está pareciendo medio raro que se esté cortando tantas veces. Mira, hago preguntas fuertes y se corta. Bueno, vamos, sigamos.
querido Douglas, tú no puedes agarrar y decirme, mira Douglas, tú trabajas ahorita para el Ministerio de Comunicación, perfecto, entonces como tú eres parte del Ministerio de Comunicación y eres parte del sistema del Estado, yo tengo la responsabilidad de administrar los recursos que tú tienes porque esos recursos son míos, yo soy el Estado y tú eres parte del Estado, a ser funcionario del Estado, servidor del Estado, entonces yo puedo administrar tu dinero, entonces el día de hoy quiero sacar el 20% de tu sueldo para tal cosa, y tú me dirás, no, ese es mi dinero, yo administro, y la función que administra con mis recursos es mío. Entonces, de igual manera pasa con Cosmil, que se crea una institución en la cual todos los militares aportan de manera voluntaria cuando se crea la institucionalidad, porque el que quiere se puede retirar de Cosmil también, y pierde los beneficios que conlleva esto, y se administra con el recurso propio en base a los sueldos devengados de nosotros, porque es un descuento que se nos hace, no es que el Estado nos da un porcentaje extra, es de acuerdo a lo que tú ganas, se descuenta el 10% y punto. Es lo mismo que los círculos militares que tenemos en el ejército, que son propios, el círculo de caballería, por ejemplo, donde tengo el honor de pertenecer porque soy oficial de caballería, nos descontaban igual 10%, pero era una administración que yo estaba voluntariamente aceptando porque tengo posteriormente el tema de generar un ahorro con utilidades que me lo devuelven en la jubilación, ¿no? Entonces, si quiero acepto y si quiero me retiro. Entonces, no puedes tú disponer del dinero de una institución que está aportando independientemente a pesar de que sea una institución del Estado. Es como que la asociación de trabajadores se organiza y crean algo y después quitar. No, algo similar ocurre, por ejemplo, con las gestoras. Claro, exactamente. Exactamente. Como lo pintas, los militares como que tendrían cierto privilegio para que no toquen su plata. A los bolivianos nos pasa eso, hermano. El gobierno viene, lo jode al de la gestora, saca nuestros ahorros y desaparece, ¿no? En realidad, hermano, lo que está haciendo el gobierno es lo mismo, la aplicación del sistema de Cosmil como sistema de seguro médico y la aplicación de Cosmil como un sistema de gestora o de fondo de pensiones, que es lo que maneja Cosmil, es prácticamente como los fondos de la gestora. Los bolivianos aportamos nuestro dinero, seamos funcionarios públicos, no seamos funcionarios públicos, trabajemos en institución del Estado, indiferente, porque es nuestro dinero para nuestra jubilación, ¿no? Y posteriormente es nuestro aporte de nuestro fruto de nuestro trabajo. Entonces viene el Estado y está sacando mano no solamente de las instituciones, y lo que está generando este convenio, te he mandado una foto, no te he mandado una foto, te voy a mandar ahorita una foto de los puntos que a mí me llaman más la atención de este convenio para entrar en razón de materia y que la gente entienda y no salirnos un poco del tema que creo que lo estamos haciendo. Mira, te he mandado una foto que habla principal, te he mandado todo el convenio para que lo tengas, ¿no? Y que no digas que te estoy sacando una parte chiquita. En el punto D, me gustaría que lo coloques del convenio. Es un convenio que se lo hace con la Caja Bancaria Estatal de Salud, ¿no? Es un convenio que se lo hace con la Caja Bancaria Estatal de Salud. En este convenio de la Caja Bancaria Estatal de Salud, tiene dos puntos. El punto, hay una foto, el punto D, puedes ir bajando si no sobre eso. El punto D. Permíteme, lo que estoy haciendo es bajar primeramente. Pero seguí, te escucho, mientras tanto yo voy a ir poniendo lo que tú mencionas. Adelante, no te detengas. Perfecto, aquí, en el punto D, que es el tema que me llama, la Caja Bancaria Estatal de Salud podrá efectuar el monitoreo, seguimiento trimestral de gestión de calidad de la prestación otorgadas a la población asegurada de la Caja Bancaria de Salud bajo términos y condiciones que serán establecidos de la forma concreta del convenio especificados. Mismos serán ejecutados por el personal designado de la Caja en relación a infraestructura, equipamiento, dotación, abarcación en condiciones médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Al efecto, Cosmil facilitará los medios administrativos necesarios para la realización y el monitoreo trimestral. Entonces, lo que me llama a mí la atención de este convenio en este punto, habla de que la Caja Bancaria de Salud tiene la capacidad de realizar un seguimiento, un monitoreo de manera trimestral, y que Cosmil tiene que proporcionar a través de los medios administrativos todos los medios para el monitoreo trimestral en relación a infraestructura, equipamiento y dotación en beneficio de los funcionarios de la Caja Bancaria de Salud. Lo irónico de esto es de que no habla que la
que Cosmil tiene que realizar la misma administración, monitoreo y seguimiento de Cosmil hacia la Caja Bancaria de Salud, ¿no? Entonces se habla solamente que va de ida, pero no va de vuelta. Ojo con ese detalle. Y aquí, en el punto J, habla de que ambas partes acuerdan que la prestación de servicios de salud pueden ser parte de objeto y alcance de los convenios específicos, no cuentan con restricción respecto a su naturaleza o clasificación abarcando. O sea, esa parte de no cuentan con restricción es un detalle que me llama mucho la atención y te he mandado un video ahorita para que veamos quién es el que firma este convenio, que fue posesionado en 2002, que es la Caja Bancaria Estatal de Salud, y resulta a quién pertenece la Caja Bancaria Estatal de Salud, porque yo te hablo del término caja bancaria y tú piensas que es parte del sistema privado, porque hay una caja bancaria, pero esta es la Caja Bancaria Estatal de Salud. Y te mandé un video para que veamos quién es la Caja Bancaria Estatal de Salud o quién la maneja, esta famosa caja. Voy a poner el video, hermano mío, adelante. He reconocido a un amigo mío que lamentablemente se volvió masista. Buen locutor, por si acaso, pero masista, ni modo. A ver, escuchemos un poquito. Que el inciso F motivo por una misma persona o fusionarlos por el mismo fin, debiendo, por tanto, ser ejercidos por personas distintas. Párrafo tercero del artículo 32 del texto. A ver, adelantemos un poquito más, por favor. Tango Flores. Queda posesionado está mi amigo, director general ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal del Tango Flores. ¿Qué más ver? Del Adelante. Ministerio de Salud. Alquilate, hermano David Choquehuanca. ¿Cómo se llama, Douglas? ¿Cuál es su nombre? Abdel Tango Flores. Ministro de Salud. Cuando yo lo conocí era locutor estudiante de medicina. También saludar a todos. Y saltó de locutor a viceministro de la masista. No sé si será buen médico, pero de que es buen locutor, sí. A nuestro gobierno. Sin duda, estaremos frente a A grandes... ver, ¿quiénes más firman este convenio? Este es el video, estoy viendo eso. Adelante, Sergio, danos datos. Mira, querido, aquí lo que se habla en el tema del video, que lo pueden buscar, es la posesión de Abdel Tango Flores, justamente la persona que firma el convenio, como tú lo puedes verificar, de cooperación interinstitucional, entre comillas, con Cosmil. La Caja Bancaria Estatal de Salud es un sistema que pertenece a la administración del gobierno, la cual tiene dentro de sus afiliados a las personas que tienen la participación o la inclinación política, principalmente del Ministerio de Salud, ¿no? Y algunas otras ramas, de acuerdo a otros ministerios que los van afiliando dentro de eso. O sea, es un sistema estatal de salud para los funcionarios públicos, ¿no? Ahora te he mandado en el internet un enlace para que lo puedas ver, que te habla de los requisitos de afiliación a la Caja Bancaria Estatal de Salud, y ahí te habla de quiénes pueden tener el alcance de afiliación. O sea, tú trabajas para el gobierno y tienes el derecho de estar afiliado tanto en la Caja Bancaria de Salud o en la Caja de Caminos, que ahorita vamos a tocar ese tema, y tienes ciertos requisitos para la afiliación a la Caja Bancaria Estatal de Salud. Y dentro de esos privilegios puedes afiliar a algunas personas, al igual que Cosmil solamente puede afiliar a la esposa y a los hijos hasta los 19 años o en su defecto hasta los 25 años si el niño está estudiando o el hijo está estudiando. Pero la Caja Bancaria Estatal de Salud, ¿a quiénes puede afiliar? A ver, veamos para ver si hay una reciprocidad entre este convenio, ¿no? Aquí requisitos para afiliación, beneficio bancario, subir un poquito más allá. Si lo puedes subir más. O sea, bajar, perdón. Beneficio bancario. Aquí, beneficiario o beneficiaria son el cónyuge. Vamos subiendo o bajando, como lo quieras ver, pero que se lea más hacia abajo, más de lo que hay. Papeleta de pago, formularios. Ya. En el cónyuge, que es la esposa, esposo, el recién nacido, que en este caso es el hijo. ¿Quién más? A ver, veremos a quiénes más se puede afiliar. Hijos, hijas. Al hijo, hijas, al concubino, concubinato, me imagino en caso, padres, cosa que Cosmil no tiene, y hermanos.
cosa que Cosmil no tiene. Entonces, si tú hablas de los padres, muchos de los padres, Cosmil no puede afiliar a los padres por el tema de que los papás ya son personas adultos mayores. Si el militar a veces ya está jubilado con más de 50 años, su papá pues tiene pues 80, por lo más bajo. Entonces, Cosmil no puede afiliar porque el tema de que nosotros aportamos el 5% no puede cubrir las necesidades hacia una aportación o un seguro médico para mis padres, porque el papá necesita una mayor atención, porque ya requiere mayor atención médica. Entonces, nunca Cosmil tuvo la capacidad, con el 5% de aportes que realiza, de poder cubrir la aportación, porque iba a ser un sistema de salud muy, muy bajo, ¿no? Un sistema de salud que no iba a cubrir las necesidades. Ese fue el argumento que se manejó desde la creación de Cosmil, el por qué Cosmil no puede afiliar a los padres. Pero la diferencia con la Caja Bancaria Estatal de Salud es que la Caja Bancaria Estatal de Salud les cobra a sus aportantes el 3%, no el 5%, el 3%, y te afilia lo mismo que Cosmil, es decir, a la esposa, a la concubina, a los hijos, a los padres y a los hermanos. Entonces tienes una mayor cantidad de afiliados que puedes meter a la Caja Bancaria Estatal de Salud, y tienes un convenio con Cosmil en la cual los beneficiarios de la Caja Bancaria de Salud pueden ir a Cosmil y hacerse atender. Y es más, la Caja Bancaria tiene que exigir el monitoreo y seguimiento para que la atención sobre el personal de la Caja Bancaria de Salud sea prioritaria sobre la atención del personal de beneficiarios y titulares que tiene Cosmil. ¿No? Entonces, prácticamente, ¿qué estás buscando? Generar que Cosmil entre a lo que es el Sistema Universal de Salud, que entre en la misma red, y lo que está haciendo la Caja Bancaria ya no es un antecedente que solamente lo has realizado con Cosmil, es un antecedente que lo has realizado anteriormente con lo que es el sistema de la Caja Nacional de Caminos, que de igual manera y misteriosamente todo este sistema de administración se lo ha realizado el año pasado para que tenga efecto el 2025. Y te estoy mandando ahorita una foto, querido Gato, para que veas lo que sale en la página del sistema de la Caja Bancaria de Salud. Ya, que llegue. Aquí está. Es el CEBES que hace en la página de Facebook de la Caja Bancaria Estatal de Salud, que habla que el 30 de diciembre del 2024 se firma un convenio interinstitucional entre la Caja de Salud de Caminos y representada por el doctor Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, director general ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal, y el dirigente ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud, representada por el doctor Abdel Tango Flores. Cabe recalcar que el convenio marco de ambas entidades estará vigente a partir de la gestión 2025. ¿No? Entonces, es un convenio que irónicamente y misteriosamente se lo ha firmado entre las instituciones que están entrando a pertenecer al Sistema Universal de Salud, es decir, firma la Caja Bancaria Estatal de Salud con Cosmil y firma la Caja Bancaria Estatal con la Caja de Salud y Caminos. Entonces, el sistema de la Caja de Salud y Caminos pasa a depender también de igual manera con lo que es el Sistema Bancario Estatal de Salud, el cual tiene un convenio con Cosmil. Entonces, los afiliados al sistema bancario de la Caja también podrán ser atendidos en lo que es el sistema del seguro de la Corporación de Seguro Social Militar, es decir, Cosmil. Yo, siendo funcionario de la Caja de Salud de Caminos, puedo hacerme atender cuando no haya capacidad dentro de la Caja Bancaria Estatal con Cosmil, en base a un convenio interinstitucional que hay entre la Caja de Caminos, la Caja Bancaria y el seguro de Cosmil. O sea, te coloco esa pregunta. ¿Y será que la capacidad del seguro médico de Cosmil va a tener la cobertura para poder cubrir el ente de 2 seguros médicos en base a un convenio? ¿Será que la distribución de los recursos se la está haciendo no para gastar los recursos de la Caja Bancaria de Salud, ni por alivianar los recursos, sino para poder tener un mayor rédito de robo que existe en la Caja? Ya veremos las cosas a calzón quitado, como decimos, de pecho, y diremos el por qué se está buscando que los recursos de la Caja Bancaria de Salud y de la Caja de Caminos a través de la Caja Bancaria no sean tocados y que le encajen toda la deuda y la responsabilidad en el sistema de Cosmil. Cosmil te hace un tema muy interesante también, que no sé si lo hacen las otras cajas. Si tú por algún motivo tienes mucha amistad con lo que es la directiva de Cosmil y necesitas un tratamiento en Brasil, por decirte, para algo, o la junta directiva de Cosmil ve y autoriza de que
te puedes realizar un tratamiento en el exterior, Cosmil te paga todo, desde el tema del pasaje de ida y vuelta al alojamiento y todos los gastos médicos que van a haber. Y ha habido muchas personas que lastimosamente no son militares, debe ser muy raro el militar, que se ha beneficiado de estos privilegios, ¿no?, que existen dentro de las Fuerzas Armadas. Y los personal que ha estado alguna vez militar destinado en Cosmil no me va a dejar mentir, ha habido mucha atención médica que ha cubierto Cosmil en el término de pagos de servicios que se las ha efectuado en el exterior. Entonces, si existe un tema de ese pago, ¿qué ocurre si algún funcionario del Estado requiere una atención misteriosa en el Brasil y se va a hacer atender los dientes en el Brasil porque tiene la mejor y le pagan el pasaje a través de Cosmil, porque Cosmil te paga desde el pasaje, el alojamiento y la estadía para el tema de la atención médica en base a las resoluciones de la Junta del Directorio de Cosmil? Entonces, estás metiendo un manejo económico a esto y ahora te estoy mandando una foto de quién misteriosamente es la persona que firma el convenio, déjame que la encuentre, el convenio de lo que es el señor Rodolfo de Caminos, ¿no? Vamos a ver un poquito quién es el señor Rodolfo de Caminos. Te mando ahí la noticia, que es una noticia que está en el internet, es pública, por eso le digo a las personas, lean y empiecen a indagar lo que leen, ¿no? Que es el principio básico de la inteligencia, la búsqueda de la información para poder realizar un procesamiento de la misma, ¿no? No les estoy diciendo que hagan, pero es prácticamente lo más básico. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides es un orureño que es médico docente universitario, político boliviano, que fue ministro de Salud de Bolivia. Ahí te corto, dime. Corto. Mira, me dices orureño, Abdel Tango Flores también es de Oruro, ¿no? Ahora, no sé si todavía seguirá en el cargo después de que el ministro de Salud ya ha sido cambiado. El ministro de Salud estudió en Sucre, entonces hay un ligazón de amistades bastante interesante, por si acaso, bastante interesante, ¿no? Pero, a ver, veamos, Abdel Tango Flores, orureño, y quien firma el convenio también de Oruro. A ver. Exactamente. Este convenio con la... Mira, esta persona, Rodolfo Edmundo Benavides, es el gerente o el director de la Caja de Caminos. Abdel Tango Flores es el director de la Caja Bancaria Estatal, ¿no? De la Caja Bancaria Estatal. Pero resulta que la Caja Bancaria Estatal es del gobierno. La Caja de Caminos es del gobierno. Y el sistema de Cosmil es de los militares. Entonces, tú no puedes agarrar que los militares son del gobierno, porque la estructura del Estado. ¿Se cortó? Voy contigo nuevamente. Carlos, querido Douglas, tú no puedes agarrar y colocar a 3 instituciones del Estado que hagan un convenio entre los 3 y quiénes más estarán metidos en otras instituciones. Es como si estuviese sacando yo este bolígrafo de mi bolsillo derecho, lo pase a mi mano izquierda y lo coloque en el bolsillo izquierdo. O sea, al final sigue siendo todo del Estado. No están buscando una generación en beneficio para alguien que trabaja en el Estado con una institución como la Caja Bancaria Privada de la banca privada, que me puede aportar un beneficio y haré una cooperación interinstitucional, no sé, para el tema del cáncer en las personas que tienen, o el tema de afectaciones pulmonares, o sea, un convenio específico en el cual no diga que... Hay problemas. Hemos tocado temas bien delicaditos, hermano, y el internet tiene Hola. Sergio, acá hay un negociado. Yo puedo hay un negociado. Ya. ¿De qué se está hablando? ¿De los aportes de los militares en beneficio de los civiles ahora? ¿Qué es lo que está por debajo de todo esto? Mira, hay que ver 2 cosas que siempre te he dicho que se ven en inteligencia, el objetivo y el trasfondo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Quizás el objetivo de todo lo que está aconteciendo es tocar el bolsillo de los militares, de las personas, a través del seguro médico. Esto va a generar que Cosmil no tenga la capacidad, incluso, de poder generar la compensación a la jubilación que está haciendo. Entonces, las tandas futuras ya no se van a poder jubilar con el 80% o el 100% según la población. Entonces, les va a afectar.
El momento en el que el gobierno, a través de esta afectación médica, económica, a través del sector salud que está realizando, salga, imagínate que salga el gobierno aquí a decir, se va a realizar una nivelación de la jubilación entre militares y la población civil. O sea, todo el mundo va a salir a aplaudir y va a decir, por fin algo bueno. ¿Qué hacen los militares? No, por fin algo bueno. No va a haber un apoyo hacia la población militar. Entonces, ¿qué está generando? Ese quizás es el objetivo, generar una afectación económica a los bolsillos de los militares. Pero ¿cuál es el trasfondo, querido Douglas, de todo esto? ¿Cuál es la esencia de generar? ¿Tú piensas que los jubilados, que son los que están ahorita tranquilitos, discúlpenme, mis generales, mis coroneles, camaradas de la reserva y del servicio pasivo, que están en su comodidad porque piensan que no les está afectando, y como muchos dicen, yo no vivo de la política, ¿para qué me voy a meter en política? El momento en el que le toquen los bolsillos, y cuando ya se está haciendo esto, y le hagan la corte de la jubilación, los jubilados van a empezar a salir, los primeros afectados en este tema de este convenio son los jubilados, no son los activos, porque el activo, un subteniente, un capitán, en mi caso, yo de casi 40 años, no tengo la necesidad de ir a Cosmil porque no tengo problemas médicos. O sea, soy joven, entre comillas, todavía para decir que no tengo afectaciones. Peor pues un subteniente recién egresado, que son el grueso de las Fuerzas Armadas, o los sargentos iniciales, mayores, coroneles. No tenemos tanto problema médico porque los achaques de la edad todavía no nos han pisado, a diferencia de otra persona o algunas excepciones que tienen algún problema, pero somos pocos. En cambio, los jubilados, la mayoría paran en Cosmil, porque se andan viendo, es el lugar de punto de encuentro de todos los jubilados, desde qué sé yo, ya de 10, 15 años de jubilados, ya paran ahí en Cosmil, porque se les entran las secuelas, como decía alguien, ¿no? Les llega la secuela, que es secuela juventud. Entonces, cuando les llega la secuela, los jubilados paran ahí. Los primeros afectados van a ser ellos, y los primeros que van a empezar a reclamar en este entorno van a ser los jubilados, que eran los que no estaban reclamando mucho. Eso va a generar al mismo tiempo que la afectación en la nivelación de salarios que afecta a los activos genera un malestar al interior de los activos. Entonces, ¿cuál es el trasfondo para mí? Generar el malestar de las Fuerzas Armadas para que sean las Fuerzas Armadas las que salgan en un escenario en contra del gobierno. Y si tú sacas nuevamente a las Fuerzas Armadas, como ya dijo algún diputado masista en su momento, que van a salir nuevamente, como ocurrió en la historia en Chile, Charles Alfonso, el personaje cuando ya ocurrió en Chile, dijo el manifiesto, pues ¿qué ocurre? Y lo manifesté, ¿qué ocurre si salen nuevamente las Fuerzas Armadas, esta vez en defensa de la democracia, y son reprimidas porque la Policía Nacional fue equiparada el año pasado con armamento bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico, que les dieron mejor armamento que el que tiene ahorita las Fuerzas Armadas? Se compraron 12 vehículos blindados para la policía que están ahorita en Bolivia, pero nadie sabe en qué unidad policial están, porque están guardados como secreto de Estado, que en su momento exacto van a salir a reprimir. Son vehículos blindados que están mejores que los que tienen las Fuerzas Armadas actualmente. Son vehículos no solamente contra antidisturbios, sino son vehículos de transporte de movilidad como los que se utilizaron en el autogolpe el 2024, cuando entró Juan José Zúñiga, que es más, hubo todavía un video de un vehículo de los blindados que la llanta se salió y el militar tenía que agarrar a patadas para volver a meter la llanta y que pueda avanzar el vehículo. Entonces no tenemos operabilidad en los vehículos militares, pero tenemos una policía que está equipada y la están equipando mejor que las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el propósito de tener una policía militarizada si somos un país pacifista? Deberían tener una policía más ciudadana y no una policía más militarizada. ¿Cuál es el trasfondo de tener una policía militarizada? No estamos en un escenario como Colombia, donde tenemos una guerrilla. ¿O será que realmente hay una guerrilla que el gobierno sabe? Y nosotros, ignorantes, seguimos creyendo que el Chapare es la zona de confort solamente de Evo Morales y es la zona rosa de Bolivia, pero no pasa nada malo. O sea, seguimos viviendo en la ignorancia. Bien, bueno, bastante información, muy, muy interesante. Vamos a seguir sobre este tema y vamos a ver qué repercusiones existen de esto, porque deberían empezar a encender alarma muchos sectores. Gracias, Sergio. Agradecido por este primer contacto del año. Nos reencontramos en cualquier otro momento. Bendiciones como siempre.
Querido Douglas, José Antonio, muchísimas gracias, y con estas palabras quiero acabar el día de hoy de decir que lo que se está buscando en el trasfondo del gobierno es la eliminación de las Fuerzas Armadas o la sustitución de las mismas por las milicias en Bolivia. Entonces, no es solamente un fenómeno que va a afectar al sector militar, es un fenómeno que va a afectar a todos. Y si los principales actores, que son los militares del servicio pasivo principalmente, no toman riendas en el asunto y hacen prevalecer los derechos y van a hablarle al capitán de navío que firmó esto y a toda la junta de COSMIL manejada por los comandantes de Ejército, Fuerza Aérea Naval y Ministerio de Defensa, nuestro país está cada vez más a las riendas. Seamos nosotros los artífices de nuestro destino y en este caso los militares los que tengamos que defender a la institucionalidad para poder defender al país. Gracias. Gracias, muy gentil. Haya estado con nosotros Sergio Castro desde los Estados Unidos.